Metamorfosis de la Iglesia. Este es un estudio sistemático del libro de los Hechos. Estamos en la parte número 2, en la segunda parte, en la cual el Evangelio ya salió de Jerusalén a causa de la persecución, llega a Samaria y a Judea también. Hoy nos vamos a detener en Judea, pero en Samaria, lo vimos la vez anterior, es cuando Felipe sale. Felipe era uno de los diáconos, una persona de tremendo temperamento, una persona llena de convicciones, sale y predica en Samaria, la gente se convierte, hay sanidades, hay señales, hay prodigios, hay liberación de personas endemoniadas, pero lo más importante es que trae felicidad al corazón de la gente. El Evangelio siempre va a traer felicidad al corazón de la gente, trae alegría. Y eso fue lo que sucedió en Samaria. Entre ellos había una de las personas que aparentemente se convirtió, como Simón el Mago, el cual ofreció dinero, y este término es importante, lo que se llama simonía, porque esto se acuñó en lo que fue la Edad Media, en lo que fue la compra y venta de puestos eclesiásticos. Entre ellas hasta el papado mismo se compraba y se vendía. Vamos a desarrollar este día el estudio número 10. Dice en las Escrituras: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la misión de la Iglesia, lo ha sido en la antigüedad, lo es hoy, lo seguirá siendo por siempre hasta que el Señor venga a recoger a su Iglesia. El Evangelio en Judea. Y esto es algo que nos llama la atención cómo comienza. Comienza con una cita divina. Y esto es bien desarrollado, lo vemos en este mapa, por ejemplo, en donde se tiene que hacer un pequeño viaje. El punto rojo es Jerusalén, dentro de lo que es el mapa de Israel. Arriba encontramos a Samaria, abajo encontramos a Judea. Y aquí vemos que, por ejemplo, en este otro mapa, el punto negro es Jerusalén, el punto azul es Judea y el punto verde es Samaria. Se esparcieron por toda Judea y Samaria. Eso es lo que nos dicen las Escrituras. En el capítulo 8, versos del 1 al 3, dice: y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Saulo asolaba a la iglesia, entrando casa por casa, y arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Entonces los discípulos salieron todos o casi todos de Jerusalén, salvo los apóstoles. Los apóstoles se quedaron. ¿Se quedaron por qué? Porque había todavía gente que los necesitaba, querían cuidar un poquito el trabajo, es lo que yo interpreto de las Escrituras. Por otro lado, lo comparo a lo que es un navío en medio de un naufragio. El navío tiene un capitán, y el capitán se queda hasta que sale la última persona de la embarcación que se está hundiendo. Mientras tanto, el capitán se queda en el lugar. No es una ley, pero sí es una ley moral que tienen los navíos entre ellos. Ellos quizás quisieron cuidar lo que ya habían hecho y querían cuidar a la gente. Ahora, hay la cita divina. La cita divina es con un eunuco. Es del capítulo 8, versos 26 al 40. Y aquí nos encontramos con un eunuco. ¿Qué es un eunuco? Un eunuco es una persona castrada que es privada de sus órganos genitales para una función especial. Generalmente se lo hacía para poder cuidar a una reina o a un harén, en el caso de personas que tenían un harén en la casa. Entonces, en este caso era un eunuco de una reina, la reina madre, la reina de Candace, el reinado de Kush en lo que es Etiopía, el noreste de África, y allí es donde vemos que esta persona está con una cita divina en donde el mismo Señor prepara este encuentro. Lo que es la parte de lo que es un eunuco es, en otras palabras un poco más técnica, es la emasculación o también la ablación de los órganos genitales. Ahora,
Cuando hablamos de este encuentro o esta cita divina, es cuando Dios obra con el que va a llevar el mensaje y con el que va a recibir el mensaje. Dios obra de tal forma que se comunica con los dos y hace el encuentro, como en este caso. El ángel le habló a Felipe. Así como Felipe salió a Samaria, en este momento había salido para un encuentro que Dios había preparado. Dice el verso 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Estamos hablando de la zona allí de Judea. Ahora, dicen las escrituras: entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, él estaba sobre todos sus tesoros, era un administrador de los tesoros del reinado y había venido a Jerusalén para adorar. Había una fiesta en Jerusalén, unas fiestas normales, anuales, y él estaba allí para poder adorar. Entonces dice que volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Rogó a Felipe que subiese y se sentara con él en el carro. El pasaje de las escrituras que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los trasquiladores. Así que no abrió su boca, y en su humillación no se hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Es un pasaje del libro de los Hechos, pero es un paralelo con Isaías 53, del 7 al 8. Ahora, el resultado final de esto es que el Evangelio es predicado, Felipe le predica, le da a entender, le explica lo que es el Evangelio de Jesucristo, porque él dice en el versículo 34, ¿de quién habla? ¿De él mismo o de algún otro? Entonces Felipe le explica, Felipe le bautiza, porque él vio agua en ese momento, y dice: si crees de tu corazón, bien puedes, ¿qué impide que sea bautizado? Entonces le bautiza. Y bueno, y después el Espíritu arrebata a Felipe. En este caso es algo muy llamativo. El caso del eunuco es cuando Dios prepara un encuentro, le da todas las coordenadas a Felipe para que se encuentre con él, y es una persona de alto rango. Era un tesorero del reinado, cuidaba a la reina por un lado y por otro lado cuidaba los tesoros de la reina o los tesoros del reino de Cush, de allí de Etiopía. Ahora, cuando vemos esto, nos damos cuenta de que Dios utiliza a una persona como esta de alto lugar, en el que el Evangelio puede llegar a otros lugares más altos, porque si llegó a este lugar significa que Dios puede usar a esta persona para que otras personas le conozcan. Pero si hacemos un paralelo, por ejemplo, con Naamán. En el caso de Naamán, había en su casa una sirvienta que había sido raptada de Israel, una muchachita, quizás una adolescente, que fue raptada de Israel y fue llevada a Siria, y terminó en la casa de Naamán el sirio. Entonces, en este caso era una sirvienta que sirvió para que Dios hiciese la obra en Naamán el sirio. Entonces, aquí vemos una persona de alta y una persona quizás de mucho más bajo rango, en los cuales el Evangelio llega. El Evangelio va a un lugar y va al otro. El Evangelio va a las partes bajas de la ciudad y a las partes altas de la ciudad, porque las personas de alta y de baja necesitan a Jesucristo de la misma forma. Recuerda, cuando Dios prepare una cita divina así como esta, que posiblemente te encuentres en esta semana, la semana que viene o días próximos, donde Dios prepara algo como esto, no te hagas a un costado. Respeta los tiempos de Dios. Si Dios lo preparó, abre tu boca y confiesa a Jesucristo, porque esa persona te está esperando. ¿Por qué? Porque hay un encuentro divino en el cual Dios prepara al emisor y al receptor para que el mensaje llegue a la persona y la persona se convierta. Cuando Dios prepara los encuentros, nunca hay lugar a fallido, porque Dios preparó ese encuentro, preparó el corazón de los dos, el Espíritu de Dios hizo una obra en los dos para que las personas conocieran al Señor Jesucristo. Así que si Dios te presenta una oportunidad, recuerda, no la desperdicies, porque el Señor va a pedir cuenta de ti, de lo que tú hagas con lo que Él ha preparado
en tu vida para la gloria del Señor Jesucristo. Dios te bendiga mucho. Recuerda, nunca desperdicies una cita divina porque el Señor está allí en medio de ello.